Hola Milton, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, ¿y tú? Bien también, bien, con este cielo despejado. Así es. Bueno, estamos despejados todos para informarles ya mismo y también las entrevistas más adelante. Sí, contarles que en breve va a estar con nosotros Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, a propósito de la denuncia que ha presentado en contra del expresidente Rafael Correa por traición a la patria. Con ella vamos a ampliar este tema y también estaremos hablando de la consulta popular. Vamos a conversar sobre las relaciones comerciales entre México y Ecuador. Ayer la canciller mexicana dijo que han suspendido también relaciones comerciales. ¿Qué implica esto? El exministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, va a estar con nosotros para analizar el tema. Y estarán también en este espacio Hugo Quintana y Gisela Buendía. Ellos son parte de esta nueva propuesta deportiva que estrena Teleamazonas este domingo. Bien, entrevista a partir de las 7:15 de la mañana. Se fue la luz, ya volvió. Empezamos con las noticias. Sí, empezamos contándoles que los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios ecuatorianos eran respaldados en digital. Así lo reveló un ex ejecutivo financiero de la constructora en el tercer día del juicio que se sigue por lavado de activos a Carlos Polit en Estados Unidos. Esta vez incluso el caso Sobornos 2012 a 2016 fue mencionado en el juicio. Esta vez fue el turno de Geraldo Pereira de Sousa, ex financiero de Odebrecht en Ecuador, mano derecha de José Conceizao Santos. En el interrogatorio del fiscal Michael Berger, aseguró que las coimas pagadas a Carlos Polit, que serían al menos 12 millones de dólares, constan en un registro detallado que está respaldado en digital en una carpeta llamada Miami, que no es solo el lugar en el que se lleva este juicio, es también el código con el que los exdirectivos de la constructora identificaban a Carlos Polit. Una parte de los pagos se habrían efectuado entre 2012 y 2013 y se dieron detalles. Para que no existieran informes de la Contraloría que pudieran perjudicar a la constructora, al excontralor se le canceló, según de Sousa, 1,7 millones de dólares por el trasvase Daule Vinces, el mismo valor por el contrato para la construcción de la refinería del Pacífico, 2,9 millones de dólares por el acueducto La Esperanza y 3,7 millones de dólares por el poliducto Pascuales Cuenca. El ex financiero de Odebrecht reveló, sin embargo, que se hicieron pagos antes y después de este registro. Y ahí, por ejemplo, constan unos que datan de 2014, con notas como entregado en GYE, enviado por A, enviado por D. Estos dos últimos hacen referencia al origen de la transferencia. A, cuando salía de la oficina de operaciones de la constructora. D, cuando era transacción manejada por Diaselec, proveedora de la firma. Otro de los códigos que aparece en los registros del ex financiero de Odebrecht era Miranda, como se identificaba a Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia. El ex ejecutivo de Odebrecht confirmó también el testimonio que en 2019 dio en Ecuador en el caso Sobornos, donde aseguró haber entregado sobres a Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa. En cooperación con Estados Unidos, de Sousa confesó que dentro de esos sobres había dinero en efectivo, detalle que no lo dio en Ecuador. El martes pasado aparecieron otros seudónimos, Tío, por ejemplo, en referencia al tío del ex vicepresidente Jorge Glass, a quien José Conceizao Santos aseguró haber entregado entre 17 y 18 millones de dólares en coimas. La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en representación del Estado ecuatoriano en contra de los 51 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Así lo informó la entidad a través de un comunicado ayer. La Procuraduría busca con esto que el Estado ecuatoriano forme parte del proceso como víctima de la infracción penal con el fin de solicitar que en la sentencia se ordene el cumplimiento de medidas de reparación material. Sigan, por favor. 7:08. El ex vicepresidente Jorge Glass espera recuperar la libertad. La audiencia de habeas corpus se desarrolló ayer vía telemática. Glass manifestó que su detención dentro de la Embajada de México en Quito, la noche del viernes 5 de abril, obedece a una persecución política por parte de sus adversarios.
Andrés Villegas, defensor de Jorge Glass, solicitó a la Corte que anule su detención practicada dentro de la Embajada de México tras haber recibido asilo y ordena al Estado ecuatoriano entregar a Glass nuevamente a México o a un tercer país que se comprometa a darle también asilo. Y ayer la Corte Internacional de Justicia oficializó la recepción de la solicitud de trámite que presentó México en contra del Ecuador. El gobierno de López Obrador pide la suspensión del Ecuador de la ONU mientras no se disculpe. La Corte Internacional de Justicia oficializó la recepción de la demanda interpuesta por México este jueves en contra de Ecuador, tras los hechos del 5 de abril. La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Esta fue una de las peticiones del gobierno mexicano y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no tardó en reaccionar ante la pretensión de México. Guterres dijo que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU depende de todos los Estados miembros. Además, añadió que espera que las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas mediante el diálogo. Pero no es la única petición. Según el comunicado de la CIJ, México pide otras medidas cautelares, como la protección de sus locales diplomáticos. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, voces en México critican las acciones que ha tomado el presidente AMLO durante la crisis diplomática. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de criminales, que quede muy claro. Andrés Manuel López Obrador señaló que esta demanda busca que no se vuelva a repetir una situación de magnitud similar. Bueno, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a título personal denunció en la Fiscalía al expresidente Rafael Correa por traición a la patria. El texto de la denuncia hace una cronología de los hechos anteriores a la irrupción en la Embajada Mexicana y cuenta con detalle la situación de Jorge Glass. Acusa a Rafael Correa de intentar hacer daño al país con sus comentarios en diferentes medios de comunicación y publicaciones en redes sociales, fomentando a que México reprima de cualquier forma al Ecuador. Ivonne Núñez, aparte de pedir la investigación contra Correa, pide que se suspendan sus cuentas en X y Facebook. Otros temas: más de 50 personas fueron detenidas por la policía en 5 provincias del país por los delitos de extorsión y secuestro. Durante los operativos se decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas. Un nuevo golpe a la extorsión se dio la madrugada de este jueves. Bajo el operativo Gran Libertad 3, 300 efectivos de la Policía Nacional realizaron 14 allanamientos en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha, en los que se detuvo a 51 personas por secuestro y extorsión y una víctima fue liberada. ¡Al piso! ¡Al piso! 2 personas que han sido detenidas con orden de captura de autoridad competente, 49 personas que han sido aprehendidas en delito flagrante. De los detenidos, 11 se encontraban en Guayaquil, 6 en Santa Elena, 16 en Manabí y 16 en Los Ríos. Son de nacionalidad ecuatoriana y cuentan con antecedentes penales. Además, la policía decomisó armas de fuego, municiones, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos la aprehensión de 12 armas de fuego, 8 automotores, 44 terminales móviles, 1.3 kilogramos de droga, $13,725 en efectivo y 749 municiones de diferente calibre. Estas detenciones se ejecutaron en el marco del Plan de Intervención Fuerza de Investigación contra la Extorsión FICE, que tiene como objetivo desmantelar a las bandas criminales que se dedican a cometer estos delitos. Operaciones que ya arrojan resultados, pues en lo que va del gobierno de Noboa, los casos de extorsión se han reducido en un 6%. Aproximadamente unos 156 eventos. El mayor porcentaje que tenemos de actos de extorsión son virtuales. Por eso es un llamado a la comunidad, a la ciudadanía,
para que se prive de entregar datos personales. Además, detallaron que el bloque de seguridad continuará en las cárceles del país, pese a que ya culminó el estado de excepción. Bueno, al menos 8 personas fueron asesinadas en Guayaquil durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. Uno de los casos se registró en el sector Gallegos Lara, suroeste de la ciudad. Más de 10 disparos alertaron a los habitantes de las calles Azuay y Gallegos Lara en el suroeste de Guayaquil, aproximadamente a las 9 de la noche de este jueves. Se trató de un ataque armado contra al menos 10 personas que se encontraban reunidas en un parque del sector. En el lugar murieron de forma inmediata 3 personas y 2 más fueron trasladadas de urgencia al hospital, entre ellas un menor de edad. Así lo dio a conocer de forma preliminar en el lugar de los hechos el teniente coronel Jaime Lara, subcomandante del distrito 9 de octubre. Habían sido victimados por personas que habían llegado en un vehículo y en motocicletas y proceden a dispararles a los dos excesos. Efectivamente, mañana podemos indicar el resultado de este evento. Las unidades de inteligencia están recopilando la información para tratar de esclarecer este evento. Ya en la casa de salud, una persona más perdió la vida, dejando el saldo de al menos 4 fallecidos y un herido con pronóstico reservado. Justamente estamos verificando, al parecer, si tienen unas de ellas si tienen antecedentes, entonces toda esa información la están manejando las unidades investigativas. Y en el sector de las Malvinas, en la cooperativa Jacobo Bucaram, 2 personas más fueron asesinadas. Con minutos de diferencia, otro crimen se cometió en las calles 29 y Sedalana, suburbio de Guayaquil. También las unidades policiales recibieron el reporte de otro sicariato en el sector de la Nueva Prosperina.